Nos disponemos entonces, ya que nos hemos encomendado al Señor, ya que se ha orado, nos disponemos a tener un tiempo de meditar en la palabra de Dios y estamos ahí en Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, que podríamos decir el tema que permea el capítulo 2 es el justo juicio de Dios. El tema es el juicio de Dios y en el tema del juicio de Dios se nos presentan o se nos revelan unas características del juicio de Dios desde los primeros versículos, como que el juicio de Dios es inevitable, no se puede escapar del juicio para aquellos que no se han arrepentido y no han creído en Cristo, que el juicio de Dios será según verdad, que el juicio de Dios será en imparcialidad porque no hay acepción de personas para con Dios, que el juicio de Dios será conforme a la revelación que han tenido las personas. Los gentiles únicamente tienen en su revelación la creación, su conciencia en su moral, tienen un discernimiento del bien y del mal y conforme a esa luz serán juzgados aquellos que nunca se arrepintieron y no decidieron creer en la persona del Señor Jesucristo, en su obra hecha en la cruz del Calvario, en su muerte, en su resurrección. Pero en cambio a los judíos que tienen más ley serán juzgados conforme a la palabra escrita, conforme a la ley de Moisés, conforme a los profetas, será el juicio a ellos. Y entonces nos disponemos a ver ahí en ese sentido que tanto el Señor va a juzgar con ambos grupos como judíos, gentiles, religiosos, los va a juzgar conforme a su conocimiento. Y tenemos en Romanos capítulo 2 versículo 17 un subtema, por así decirlo, y se titula Los judíos y la ley, cómo tienen esa gran revelación y cómo ellos se sienten superiores al tener esta revelación, pero en cierta medida son más responsables delante de Dios, pues tienen más luz. Ahí vamos a leer, voy a leer, si me permiten, hermanos, Romanos capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 17 hasta el 29, para luego darle parte a los varones en comunión para que sean aportando sus comentarios, lo que ellos han meditado de manera general, bueno, las aplicaciones, todo lo que podamos extraer de esta bonita porción. Entonces los invito, hermanos, a que vayamos a Romanos capítulo 2, versículo 17. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, pues en verdad la circuncisión aprovechas y guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y al que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En esta porción entonces se nos revela desde el versículo 17 como esa característica externa, ¿no? Esa etiqueta, ese rótulo de judío, ese rótulo de la religión, cómo debe apoyarse con lo interno, porque si no, de nada vale. Y bueno, eso es lo que
queremos meditar y la pregunta que podría surgir ahí: ¿quién es un verdadero judío? ¿Quién es un verdadero judío? Y en ese sentido, hermanos, habiendo leído estos pasajes, queriendo sacar enseñanzas del versículo que ustedes deseen, hermanos, o de manera general, vamos dando la palabra, vamos animando a los varones en comunión que alcen su mano y que vayan interviniendo, porque se trata es de ir construyendo este mensaje, ir haciendo el estudio de una manera colectiva. Así que, hermanos, entonces queda abierto para que tomen la palabra. Pueden alzar la mano, como lo estoy haciendo ahorita yo, levantar la mano de manera virtual para tener la palabra. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a quien ha levantado, nuestro hermano Álvaro Ramos. Mi hermano, tiene usted la palabra. Muchas gracias, mi hermano. Entonces vamos a Romanos 2 y voy a hacer una pequeña reflexión sobre los versículos 18, 19 y 20. Entonces Romanos 2, 18 nos dice: y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Arranquemos con esa primera partecita: conoces su voluntad. Los judíos tenían la palabra de Dios, por la cual conocían su voluntad, donde vemos que hacer la palabra de Dios es equivalente a hacer la voluntad de Dios. Una cosa es conocer la voluntad de Dios, pero otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Entonces dice: y apruebas lo mejor. Ellos tenían un agudo sentido del discernimiento moral. Es decir, ellos podían discernir claramente entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. ¿Cómo hacemos nosotros? El Señor nos ha iluminado y nosotros tenemos discernimiento entre el bien y el mal, que en unas ocasiones de nuestras vidas tratemos de hacernos los de la vista gorda, pero en la esencia nosotros tenemos el Espíritu Santo y Él nos redarguye y también sabemos discernir esas cosas. Sin embargo, una cosa es saber lo que está bien y otra cosa es hacer lo que está bien. Los creyentes debemos tener un buen discernimiento. Entonces veamos qué nos dice Filipenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice así, Filipenses 1, 9 y 10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, debemos tener ese buen discernimiento nosotros, ¿no? Entre lo que está bien y lo que está mal. Y lógicamente, las Sagradas Escrituras es el instrumento que a nosotros nos ayuda a orientarnos como creyentes dentro de los parámetros estipulados por nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. El versículo 18 dice: y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Instruidos por la ley. Ciertamente los judíos, ellos no ignoraban la verdad revelada de Dios, pero tener la santa ley de Dios no hace santa a una persona. Tener los justos mandamientos de Dios no hace justa a una persona. La pregunta clave que surge aquí es: ¿cómo puede una persona ser justa ante un Dios santo? No es por las obras de la ley, y eso nos lo aclara Romanos 3:20, que dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pasemos al versículo 19. Y confías, dice, en que eres guía de los ciegos. Entonces, hablemos de que es muy difícil demoler el orgullo religioso. La gente religiosa confía en sí misma y no en nuestro Señor Jesucristo. Se sienten demasiado seguros, es decir, hablando en nuestra vida actual, el religioso piensa que haciendo sus rituales, todo eso, es seguro y
cuando se comparte el verdadero evangelio de Cristo Jesús, son realmente reacios. El religioso está convencido totalmente de que su guía, su camino lo va a llevar al cielo. Entonces, cuando se confronta al religioso con la verdad de Cristo y se lo confronta, por ejemplo, con la idolatría, ellos se cierran y no dan el brazo a torcer. Entonces, realmente es con la ayuda del Espíritu Santo que nos permitió Dios a nosotros quitarnos ese orgullo de los que venimos de la religión tradicional, porque de lo contrario el orgullo a uno lo tiene enceguecido y uno cree que está en la verdad y en la realidad, pero la gracia que Dios nos ha regalado, el amor de Dios en nuestras vidas, en la vida del creyente, es que el creyente, como estamos haciendo nosotros, estudia las Escrituras. Y entonces, cuando una persona se confronta con las Escrituras, lógicamente queda desarmado. Y son las Escrituras las que le revelan a uno la realidad de un verdadero camino. Entonces, hablando de esta palabra que confías, ¿no? Es convencido, persuadido. Estos dos versículos pintan un cuadro del judío sintiéndose muy superior a los demás. Ellos estaban seguros de que su perspectiva era correcta. Si sus corazones hubiesen estado bien con el Señor, entonces habrían sido fieles testigos del Señor. Entonces, ellos que decían, tenemos una visión espiritual, pero con esa visión espiritual podían haber ayudado a quienes son ciegos. Decían, nosotros tenemos la luz y todos los demás están en tinieblas. Nosotros somos sabios y solo nosotros podemos ayudar a quienes son necios. Nosotros somos espiritualmente maduros y podemos ayudar a quienes son niños. Pablo los está preparando a derrumbarles toda esa confianza, toda esa firmeza que ellos tenían, confiado solamente en la ley, pero realmente con sus actitudes estaban desmoronando absolutamente todo. Y Pablo, con su valentía, estaba dispuesto a confrontar a los judíos en ese sentido. En el versículo 20 dice, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Esa palabra forma se refiere a lo que es superficial o externo. Su vida se veía muy bien en la superficie y su religión parecía muy bien externamente. Ellos podían recitar todos los mandamientos, las 613 mandamientos que ellos tienen, etcétera, etcétera. Sabían cuáles animales eran limpios, cuáles eran los puros, cuáles eran los impuros. Sabían y tenían normas de lavarse las manos, los días y las horas que deben orar. Es decir, un poco de elementos propios de la religión judía, pero tal como Pablo señala, una religión que solo es formal, externa y superficial no es suficiente. Y eso lo confirmamos con Romanos 2:28, que nos dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Debe ser real e interna, y la del corazón, ¿no? Y eso lo confirmamos con Romanos 2:29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, en alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ser exteriormente religioso no hace que una persona esté bien con Dios. Entonces es claro el panorama que nos muestra en estos 3 versículos el apóstol Pablo, pues que nos hace un llamado claramente a aplicar lo que en nuestra vida actualmente estamos aprendiendo, ¿no? Entonces manifiesta claramente esa contradicción que existía en el pueblo judío. ¿De qué le sirve saber tantas cosas, tantas normas, tantos mandamientos, tanto diferenciar de la comida, etcétera, etcétera, tantas cosas que tenían, si su comportamiento no estaba de acuerdo con las enseñanzas que ellos habían aprendido, ¿no? De los rabinos y supuestamente, pues, personas muy entregadas, lógicamente, al conocimiento de la Torá, ¿no? De los primeros 5 libros del Antiguo Testamento.
Entonces vemos también un hombre valiente como Pablo, que estaba dispuesto a confrontarlos, y de ahí que sea tan importante pues la carta de los romanos. Hasta ahí, hermano, muchísimas gracias. Mi hermano, mi hermano Alvarito, muchísimas gracias, mi hermano, por la exposición, la explicación que nos ha hecho de esos pasajes ahí. Y me dejaba pensando, mi hermano Álvaro, ¿no? En verdad, no, el religioso, digamos, tiene el rótulo exteriormente, ¿no? Pero en su interior no es lo mismo. Y el religioso, como mirábamos desde los versículos de Romanos 2:17, se enorgullecían, también se habla más adelante de jactancia por parte de los judíos, que ellos tenían la ley, que ellos tenían la revelación, que eran el pueblo escogido de Dios. Había orgullo, pero también había confianza en sí mismos, y en esa confianza en sí mismos es que me puso a pensar mi hermano Álvaro en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, que yo los invito a que leamos porque tiene relación con lo que estamos hablando. Y el contexto es: el Señor Jesucristo va a hablar una parábola tan conocida por nosotros, la parábola del fariseo y el publicano. Dice Lucas capítulo 18, versículo 9, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces vemos cómo en realidad se ve este carácter entre los líderes religiosos principalmente, pero entre los judíos, ese orgullo espiritual, esa confianza en sí mismos, y cómo menospreciaban a los gentiles, se creían mejores, se creían superiores, y humillaban tal vez a los otros, porque se menciona en esta parábola pecados externos, pecados públicos. Cuando se nota en otras personas, ¿no? esos pecados públicos, a veces borrachos, prostitutas, ladrones, gente que se conoce públicamente sus pecados, pero ¿qué hay de los pecados privados que nadie conoce sino el Señor? Ahí debiéramos entonces agachar la cabeza y considerarnos como uno más de los pecadores, como decía Pablo, pecadores de los cuales yo soy el primero. Pensaban los judíos que los mayores pecadores eran los que cometían pecados públicos, aún los recaudadores de impuestos que trabajaban para el Imperio Romano eran los peores, eran traidores, pero no miraban que no hace falta cometer la acción como para ser considerado de gravedad delante de Dios, sino la intención en el corazón, la maquinación en la mente. Entonces ahí somos colocados tanto judíos, religiosos, gentiles, en una misma condición de pecadores delante de Dios. Y bueno, como nos hablaba nuestro hermano, no tener esa misma reacción, por así decirlo, de orgullo, de autoconfianza en nosotros mismos. Bueno, siguiendo animando a los hermanos que participen. Veo también a mi hermano Luis Emilio, que es habitual en el ejercicio de estos estudios, entonces le cedo la palabra a mi hermano Luis Emilio para que realice su intervención. Mi hermano Luis Emilio, tiene usted la palabra. Buenas noches, hermanos. Muchas gracias, mi querido hermano Jimmy. Bueno, yo quiero compartir de los versículos 17 al 20.
Y quiero comenzar con la primera frase que dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Tú tienes el sobrenombre de judío. Ellos primero fueron llamados hebreos, tal vez por el idioma que hablaban. Luego son llamados judíos en razón al origen de la tribu de Judá. Y también son llamados israelitas en honor a la tierra que Dios les prometió y les entregó según el pacto de Dios con Abraham. Bueno, y este pasaje aparentemente pues parece como que fuera una congratulación del apóstol inspirado por el Espíritu de Dios con los israelitas, porque apunta única y exclusivamente a ellos. Pero no se trata de una congratulación, sino de una fuerte recriminación a los judíos. Ellos eran, como ya se ha dicho, orgullosos, se creían superiores que los demás. Ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham, ellos eran justos y por eso se creían mejores que los demás. Pero no sabían que la herencia, que la sangre no trae salvación a nadie. Ellos, por ser descendientes de Abraham, en la sangre ellos no eran la herencia espiritual. Para que Abraham fuese nuestro padre, tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí somos de la familia de Abraham, somos de esos descendientes espirituales. Inclusive cuando el Señor les habló a los judíos, en el capítulo 8 de Juan, verso 31 en adelante, el Señor estaba hablando con los que habían creído en Él, con los judíos que habían creído en el Señor. Y les dice, pues, de cierto os digo, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, a los que habían creído. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos se extrañaron y dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Miren el orgullo que ven ellos, ¿no? El orgullo de herencia, el orgullo de sangre. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Cuando por esos mismos tiempos eran esclavos del Imperio Romano. Pero el Señor sabía lo que iba. Él iba a apuntar a la parte espiritual. Y les dijo, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y en ese sentido, los judíos estaban como cualquier gentil, como cualquier pagano. Estaban en sus pecados. Porque si hubieran sido verdaderos descendientes espirituales de Abraham, hubieran creído en nuestro Señor Jesucristo para ser salvos. Hubieran acogido, pero con los brazos abiertos al Mesías prometido. Pero no, lo rechazaron. Pero el Señor le dijo, de cierto digo que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Libres de la esclavitud del pecado. Hasta ahí ellos seguían siendo esclavos del pecado. Muy bien. Yendo al versículo 17, la segunda parte, dice, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y el 18 dice, y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Sí, ellos se apoyaban en la ley. Ellos eran conocedores de la ley. Memorizaban mucho del Antiguo Testamento. Y claro, siendo instruidos por la ley, pues ellos podían aprobar lo mejor porque conocían
diferenciaban lo que era entre lo que es bueno y malo. Pero el problema es que ellos enseñaban muy bonito, pero no hacían, no practicaban. Habían perdido el deseo, la motivación de obedecer a esa revelación que ellos tenían. Entonces, ¿de qué sirve saber? ¿De qué sirve conocer sin vivir la palabra de Dios? Ahí estaba el detalle. Ellos se habían enfocado en las tradiciones de los rabinos, de los maestros judíos, y la revelación y la ley de Dios la habían dejado a un lado. Conocían sí, pero no practicaban, no obedecían. Entonces sabían mucho, pero obedecían muy poco. Y vemos también en los versículos 19 y 20, dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Confiaban ellos de que eran guía de ciegos, espiritualmente hablando. Pero ellos mismos estaban en la peor ceguera espiritual. Solamente el Evangelio, solamente Cristo Jesús trae la verdad, la verdadera luz a nuestra vida. Ellos estaban ciegos, espiritualmente hablando. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿qué pasa? Como dijo el Señor, los dos caen en el hueco. Luego dice, luz de los que están en tinieblas. Igual, ellos estaban en las más aterradoras tinieblas del pecado. No habían creído en Cristo, lo habían rechazado, entonces estaban en las peores tinieblas de orden espiritual. Y obviamente, que si ellos hubieran sido sinceros, ellos eran los que tenían el privilegio de parte de Dios de comunicar, de predicar al verdadero Dios. Ellos debían ser luz para los demás, como a nosotros los creyentes nos corresponde, ¿cierto? Nosotros somos la luz del mundo y debemos ser eso, pero no hacer lo que los judíos estaban haciendo. Eran ciegos y se querían guiar ciegos. Estaban en las peores tinieblas espirituales y pensaban que eran luz para los que estaban en tinieblas. Luego dice el 20 y el 21, o más bien el 19 y el 20 todavía. Instructor de los indoctos. ¿Quiénes eran los indoctos? Los gentiles. Eran los que no tenían la ley, los que no conocían, como conocían los israelitas, la revelación de Dios. Los indoctos. Maestro de niños. Niños tal vez en edad, pero tal vez nuevos, afiliándose a la religión judía. Tenía un nombre con que llamaban a estos nuevos afiliados a la religión judía, que llamaban los prosélitos. Eran convertidos de los gentiles a la religión judía. Ellos instruían a estos nuevos miembros de la religión judía. Pero ¿qué dice el Señor? Que cuando ellos buscaban a un prosélito, lo buscaban por mar y tierra, pero cuando ya lograban tenerlo con ellos, lo hacían 2 veces más perdido que en el infierno, más perdido que ellos en el infierno, porque no le instruían en el verdadero Dios, sino en sus tradiciones de los rabíes nada más. Muy bien. En los versículos que vemos aquí, 20 y 21 dice: ...21 y 22... Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no ha de hurtar, hurtas. Aquí vemos entonces algo
muy importante, lo que ellos hicieron con relación a la ley. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Ellos, dice aquí, tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Ese era el problema, que ellos enseñaban a otros, pero no eran ejemplos de vida para los demás. Tal vez ellos estaban hurtando, pero sí enseñaban a otros a tomar de lo ajeno. Tú que dices que no se ha de adulterar, también. ¿Adulteras? Seguramente. Y ellos conocían por la ley de Moisés de que no se debía hurtar, que no se debía de adulterar. Sin embargo, no vivían lo que enseñaban. Ahí está la responsabilidad tremenda de nosotros como predicadores de la palabra, porque predicar y no hacer se cuestiona la enseñanza. Nos corresponde ser consistentes con la ayuda del Señor de hacer lo que se predica, y ahí está la tremenda responsabilidad. Obviamente que el único predicador que hacía lo que predicaba era nuestro Señor Jesucristo. Nosotros muchas veces fallamos en esto, y eso les pasaba a los judíos. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Les producía rechazo la idolatría. A los judíos les costó mucho aprender a adorar al verdadero Dios. Ellos fueron expatriados, llevados cautivos, pero al fin aprendieron por lo menos a adorar al verdadero Dios. Pero la pregunta es, ¿y cometes sacrilegio? ¿Qué significa sacrilegio? Robar de lo del templo. Robar de lo del templo. En alguna oportunidad el Señor los sacó a rejo, como se dice, del templo, porque los mismos religiosos estaban haciendo negocios con los animalitos para los sacrificios. Y el Señor les dijo pues, que habían convertido la casa de Dios, la casa de su Padre, en cueva de ladrones, un sacrilegio. Ahora, el 23 y el 24 vemos lo que causaron por quebrantar la ley. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Ellos conocían la ley, se jactaban de conocer la ley, pero eran las que más la desobedecían. ¿Qué pasaba con eso? Se deshonraba a Dios, porque dice el siguiente versículo, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Se acuerdan ustedes, mis hermanos, cuando David cometió el pecado de adulterio? Eso trajo murmuración. La gente habló mal de Dios. Entonces cuando se conoce la palabra, pero no se vive aquello que sabemos, entonces se trae deshonra al nombre de Dios. Es como, por ejemplo, alguien que se dice ser creyente, pero vive en borrachera, vive en fornicación. Los vecinos saben que vive así nomás, sin casarse. O que dice ser creyente, pero tiene una gran señora por ahí. Eso trae blasfemia, eso trae deshonra al nombre de Dios, trae descrédito a la palabra. Entonces, mis queridos hermanos, vemos cómo en estos versículos vemos allí lo que los judíos aprendieron acerca de la ley, lo que los judíos enseñaron acerca de la ley también, en el versículo 19-20, y lo que hicieron a la luz de la ley, a la luz de la revelación, vemos el versículo 21-22, y lo que ocasionaron por quebrantar la ley, deshonraron el nombre de Dios, versículos 23-24. Gran enseñanza nos trae a nosotros también, pero en lugar de ser, como decía al principio, una congratulación con los judíos, es una fuerte recriminación lo que vemos aquí,
por parte de los judíos y continúa, ¿cierto? Muchas gracias, mi querido hermano Jimmy. Muchísimas gracias, hermano Luis Emilio, por su intervención y porque vamos viendo ahí cuestiones de los judíos con la ley, pero también podemos ver cómo podríamos ver esas aplicaciones en la vida, ¿no? del que se dice ser creyente. Y es que la religión externa no cambia, no tiene la virtud, la capacidad de cambiar los corazones. Tal vez se cambia conducta, se cambia exteriormente. ¿Por qué? Por aparentar. Y esa era la recriminación, ¿no? que está haciendo Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo, con este grupo de personas que se creían mejores. Ellos tenían el privilegio de haber sido escogidos como el pueblo de Dios, pero habían desencadenado, habían llegado a ser tales que se convirtieron en personas religiosas en lo exterior. En lo exterior se mostraban de una manera buena, de una manera correcta, pero en lo interno no habían cambiado su ser para con Dios. Y eso nos lleva a tener a nosotros una lección importante también. La religión enseña, o los líderes religiosos enseñan a otros, pero ellos mismos no aplican lo que enseñan. Y me llevaba a pensar también lo que decía nuestro hermano Emilio, lo que precisamente también el apóstol Pablo le dice a aquel joven, aquel discípulo que tenía aquella gran misión de enseñar en su tiempo. Tito, me refiero a Tito capítulo 2 versículo 7, entre las varias instrucciones que le da el apóstol a Tito, le dice en Tito 2:7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Entonces, ver cómo es bonita esa palabra íntegro, ¿no? Nos enseñan que la raíz de donde viene es entero. Es una persona que es entera, es decir, que su predicación es consistente con su andar, con su vida. Por eso vemos muchos, ¿no? Como se presentan a sí mismos como religiosos o como creyentes, pero su andar, su caminar desdice mucho de lo que hablan. Y eso, uno de los mayores enemigos, ciertamente, del Evangelio, podríamos decir, porque Romanos nos va a venir hablando del Evangelio. Uno de los mayores enemigos del Evangelio precisamente es este tipo de cosas, la falta de integridad para los que enseñan, para los que predicamos, que a veces predicamos una cosa pero no la hacemos, o hacemos una cosa totalmente diferente. No hay un testimonio que respalde nuestras palabras. Y eso era lo que estaba aconteciendo en el grupo de los judíos. Ellos creían que porque enseñaban, digamos, porque transmitían una información a los analfabetos, a los incultos, como dice ahí, a los indoctos, por hacer una mera transmisión de información, ellos creían que ya habían cumplido con enseñar cuáles eran los 10 mandamientos. Ellos lo sabían, pero cuando era de cumplir, alguno de ellos no cumplían ninguno. Decían que no se debía hurtar, porque así la ley de Dios lo manda. A Dios no le agrada eso, pero ellos lo hacían tal vez ocultamente. Decían que la ley prohibía el adulterio, pero tal vez tenían por ahí su guardado, su oculto, porque pensaban que, o eso es la religión. La religión nos lleva a las apariencias, a lo que piensen. Me importa lo que piensen los demás, cómo me ven los demás, y con base en lo que los demás piensan yo actúo. Pero al contrario, el verdadero judío, el verdadero creyente, es el que tiene en primer lugar temor de Dios. Y en ese sentido, bueno, seguir avanzando también, porque ya lo había mencionado nuestro hermano. Luego viene a hablar en el Romanos capítulo 2 versículo 25 acerca de la circuncisión y cómo ellos guardaban devotamente, los judíos guardaban devotamente
esta ley y pensaban que por el simple hecho de una circuncisión hecha en la carne ellos ya cumplían y con eso ya no importaba nada más cómo vivan su vida, si era íntegra, si era consistente. No, únicamente con cumplir con ese requisito ya se sentían satisfechos, pero viene a hablarles el apóstol Pablo que esa incircuncisión en la carne tiene sentido si en realidad uno sigue las instrucciones que dice la palabra de Dios en lo interno. Por eso dice Romanos 2:28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Eso solamente da cuenta de un rito, pero el versículo 29, y yo quisiera permitirme leerlo en la Nueva Traducción Viviente, como dice, ¿no? Mire lo que dice Romanos 2, desde Romanos 2, 28 y 29, con esta Nueva Traducción Viviente, dice, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Versículo 29, no. Un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu de Dios, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Así es, la religión busca la aprobación de la gente, lo que dice la mayoría, lo que me importa el concepto que los demás tienen de mí, pero eso es una fama, una reputación, pero el carácter es en lo interno. Y eso me lleva a pensar lo que dice también en aquel bonito salmo, Salmo 51, versículo 6, que yo quisiera también dejarle en esta noche en su corazón para su meditación. Salmo 51, versículo 6. Dice, o decía el salmista, decía David, Salmo 51, 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La religión se preocupa por lo que piensan los demás exteriormente y por eso se comporta de una manera correcta cuando los demás lo están observando. Pero cuando nadie me ve, cómo es la persona, y aquí está el carácter, ¿no?, de cómo debiera ser un verdadero judío, un verdadero creyente. La verdad en lo íntimo, cuando estoy a solas, cómo me comporto, cómo soy. Ahí se refleja mi carácter y mi devoción, mi respeto, mi amor a Dios. Ahí tenemos entonces cómo viene hablando ciertamente, ¿no?, esa recriminación, como decía nuestro hermano Luis Emilio, por parte del apóstol Pablo a aquellos judíos, que les está informando acerca de esa gran responsabilidad que ellos tienen. Ellos se creen mejores porque tienen la ley y porque tienen una mejor revelación, y de cierto la tienen una mayor luz, pero también tienen una mayor responsabilidad, una responsabilidad de no ser orgullosos, de no confiar en sí mismos, de ser íntegros en cuanto a su enseñanza, es decir, consistentes en lo que predican y aplican. Y eso es en lo que muchas veces fallamos nosotros, y que el Señor tenga misericordia de nosotros, pero muchas veces también fallamos en ese sentido. Pero también lleva a pensar que la religión trae consigo hipocresía. Hipocresía pues muestra unas apariencias, muestra una careta que no es la verdadera, pero el Señor ama la verdad en lo íntimo. Con el Señor no hay cosas ocultas. El Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a mirar en este ejemplo de aquellos judíos que se creían mejores, que se creían superiores, que esto no nos acontezca a nosotros, porque fácilmente podemos llegar a considerarnos superiores, ¿no?,
a otro tipo de personas y decir o hacer la oración como aquel fariseo. Pero qué bonito tener la actitud de aquel publicano, de aquel hombre que sí sabía quién en realidad era, conocía su condición y con base en su condición acudió a Dios. Acudió a Dios y ciertamente este hombre, como nos relataba el pasaje que leíamos, este hombre descendió a su casa justificado. Se utiliza esa palabra, qué bonito, porque esa es la esencia del Evangelio que hemos venido hablando, ¿no? Justificación, la justificación por la fe, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino solamente por la gracia de Dios, depositando la fe en nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Seguimos animando entonces a los hermanos, si hay más o debe haber más lecciones aquí en estos pasajes que hemos leído, los judíos y la ley, quién es un verdadero judío. Y damos gracias que nuestro hermano Mauricio ha levantado la mano, le damos la palabra a él. Mi hermano Mauricio, tiene usted la palabra. Muchas gracias, mi hermano. Estaba escuchando las dos intervenciones anteriores del hermano Alvarito y del hermano Luis Emilio, y me hacía comprender un poquito más estos versículos del 17 al 29. Y quisiera pensar también en el versículo 17, que allí muestra una clase de pueblo muy distinta a las demás clases de pueblo, o los demás pueblos. Era la clase judía, una clase que el mismo Señor había tomado para sí mismo, un pueblo para sí, un pueblo que debía sujetarse a Él, un pueblo que debía hacer su voluntad, un pueblo que le debía sumisión y gloria al Señor. Pero también en el versículo 18 miro que esa clase de pueblo tenía un conocimiento. Dice el versículo 18, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Es decir, esa clase tenía un conocimiento, conocía la voluntad de Dios, pero no se sujetaba a Dios. Es algo raro que sucede al pueblo judío. Conocían a Dios, conocían cuál era la voluntad de Dios, pero no se sujetaban a Dios. Y con ese pensamiento puede ir a los versículos 19 y 20, que dice, el versículo 19 dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y esto me lleva a pensar en la confianza. Pero ellos, siendo la clase de un pueblo privilegiado, escogido, conociendo la voluntad de Dios, ellos no confiaban en Dios. Ellos confiaban en sí mismos. Y quisiera ir, hermanos, si ustedes me acompañan, a la lectura de Proverbios capítulo 3. Es un texto muy conocido. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 7. Es un texto muy conocido para los creyentes. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Qué interesante es ese pasaje con respecto a lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 19 y 20. Ellos confiaban en sí mismos, confiaban en su potencial, confiaban en su inteligencia, confiaban no en Dios, sino en su propio conocimiento, y a Dios lo dejaban
aparte. Entonces, cuando la persona que dice ser de Dios o dice ser creyente en nuestro caso, confía en sí misma, está dejando por el piso o está dejando sin valor la palabra de Dios. Está dejando sin valor lo que Dios le quiere dar a conocer. Está dejando sin fundamento el fundamento que puso Dios para nuestra vida. Y pensando en eso, el versículo 21 al 23 de Romanos capítulo 2 me habla de la coherencia, o más bien de la consistencia entre decir y hacer. Ellos decían que eran judíos, pero no hacían lo que un judío tenía que hacer. Ellos decían que eran el pueblo de Dios, y en verdad eran el pueblo de Dios, pero no se sujetaban a Dios. No había consistencia, muy distinto, mis hermanos, a lo que hacía el Señor Jesucristo. Él decía y lo hacía. Por ello, en uno de los versículos dice que el Señor Jesucristo y muchas personas se admiraban de él porque enseña como quien tiene autoridad. Y es interesante lo que hace el Señor Jesucristo y lo que hacen los judíos. Pero yendo más adelante, porque el tiempo es muy corto, del versículo 21 al 23, entonces miramos esa consistencia entre ellos. En ellos no había la consistencia, no había la coherencia de lo que conocían y no lo aplicaban a su vida. Pero el versículo 24 me hace pensar también en la causa para alabar a Dios o para blasfemar de Dios. Y este es un caso muy concreto que dice el apóstol Pablo. El versículo 24 dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y eso me hace pensar, mis hermanos, en que si yo digo ser creyente, si yo digo ser cristiano, debo vivir como cristiano, debo sujetarme a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios y a lo que Dios me ha hecho. Si no me sujeto a Él, entonces estoy haciendo lo que hace un hipócrita. No quisiera que me comparen con un hipócrita, ¿verdad? Porque eso sería terrible, como aquellos fariseos de la antigüedad. Pero no quiero hacer eso, sino más bien quiero sujetarme y que mi causa o la causa que yo tenga sea para alabar al Señor, para darle gloria al Señor, no para que blasfemen del nombre del Señor. Y debemos tener mucha cautela y mucha sabiduría con respecto a eso. Pero siguiendo más adelante, el versículo 25 al 28 me habla de la circuncisión. Y esa circuncisión viene acompañada no solamente como un rito más, sino que viene acompañada con la obediencia. Y qué importante es la obediencia en un creyente, porque sin la obediencia no se puede seguir al Señor. Si el Señor me está mandando, si el Señor me está dirigiendo, si el Señor me está guiando, yo debo ser obediente a lo que Él me está diciendo. Si estoy haciendo cualquier otra cosa, me estoy yendo en contra de su voluntad, no estoy siendo obediente. Aquellos judíos pensaban que solamente por ser judíos, por nacer judíos, por ser israelitas, ya tenían el favor de Dios, pues estaban equivocados. Y quisiera pensar, mis hermanos, en que si un creyente, una familia de creyentes nace un hijo en esa familia, no por el hecho de que nazca en la familia de creyente, él automáticamente es creyente, no. Debemos pensar de que él en su momento, cuando ya tenga uso de razón, él debe de arrepentirse y se debe convertir a Cristo para ser creyente. La salvación no es por
herencia. La salvación no se gana por nacer en una familia de creyentes, sino que la salvación es por la fe en el Señor Jesucristo, por mirar que soy un vil pecador, que estoy apartado de Dios por el pecado, pero que en Cristo Jesús yo obtengo el total perdón de mis pecados y que yo puedo acercarme al trono de la gracia, hallando el oportuno socorro. Mi salvación no depende del pueblo en el que yo viva, no depende del lugar o de las creencias religiosas que tenga mi familia, sino que depende es de que yo sea una persona que he aceptado que he cometido un pecado contra Dios, que le he fallado, pero que me he arrepentido y he confesado a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Pero el versículo 29 me llama la atención, este versículo, porque dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y me llama la atención ese versículo porque me habla de un corazón recto y limpio delante de Dios. Si aún no está Cristo Jesús en el corazón de la persona, aún su corazón está muerto, aún su corazón está contaminado, aún su corazón está sucio. Y los judíos tenían que mirar en su corazón, no mirar la ley, no mirar los ritos que tenían que hacer, sino mirar a Cristo. Y por ello el Señor Jesucristo vino a dar su vida en la cruz del Calvario. Quisiera ir, hermanos, a Gálatas capítulo 6, versículo 15, un momento. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6:15. El apóstol Pablo está hablando también, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y en esa nueva creación hay un cambio de corazón, de ese corazón de piedra, de ese corazón que está petrificado por el pecado, de ese corazón que no quiere obedecer a Dios, de ese corazón que se aleja de Dios. El Señor es el que puede dar un corazón de carne, donde pueda penetrar la palabra de Dios, donde pueda haber vida en lugar de muerte, donde pueda haber gloria a Dios en lugar de blasfemar de Dios, donde pueda haber alabanza a Dios, donde la vida esté como ese sacrificio vivo, dispuesto para la gloria del Señor. Por ello es importante mirar aquello que el apóstol Pablo está diciendo allí, o mejor, lo que el Señor está diciendo allí. No queremos pasar como aquellos judíos que pensando que ya somos creyentes y nos cruzamos de brazos. No, mis queridos hermanos, queremos seguir avanzando hacia el conocimiento pleno, hacia el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y como dice el apóstol Pablo, mirando la meta que está delante nuestro. No recuerdo exactamente el texto, lo que dice, pero parafraseando es mirando allí detenidamente la meta que está delante nuestro, e ir tras esa meta, e ir tras el supremo de llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la invitación, mis hermanos, es a seguir confiando en el Señor, seguir aplicando ese conocimiento de nuestro Dios en nuestras vidas, y la causa que nosotros tenemos, que no sea para que blasfemen del nombre de Cristo, sino para que glorifiquen a Cristo en nuestras vidas o por nosotros, y que este corazón el Señor cada día lo esté renovando, cada día esté más sujeto a Él, cada día sea más obediente a su palabra, cada día le estemos dando más gloria, cada día le estemos glorificando aún más con nuestra vida y con todo lo que nosotros hacemos diariamente.
Gracias, mi hermano Mauricio, por su valioso aporte. Había levantado la mano nuestro hermano Mario. Hermano Mario, tiene usted la palabra. Buenas noches, aunque veo que el tiempo ya está como bien avanzado, pero solamente quería decir algunas cosas, generalidades de esta sección y hablar con mucho temor porque uno pues fácilmente puede decir que sí era una recriminación grande hacia los judíos, era un señalamiento fuerte para ellos, pero como han dicho los hermanos, hoy nosotros como creyentes podemos caer también en una vida religiosa, una vida aunque suene duro, de hipocresía. Hace días escuchaba a un querido hermano decir que él siempre que se paraba a dar un mensaje, él decía que él predicaba una palabra mucho mayor, mucho más excelente de la vida que él podía vivir. Y no lo decía por falsa humildad, sino precisamente reconociendo su bajeza, ¿no? ante el Señor. Pero me llama la atención quién es el que hace esta recriminación. Si uno va a la carta escrita por el mismo apóstol a los Gálatas, capítulo 1, y el versículo 13, 1:13, rápidamente lo voy a leer, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, lo expresa alguien que vivió en carne propia lo que era, valga la redundancia, vivir esa vida de observancia y de cosas externas, de obras y de manifestar una conducta tal vez aprobada. Y digo que el apóstol Pablo no solamente lo hacía, sino no solamente lo decía, sino él lo vivía. Él dice que era mucho más celoso. O sea, era digamos, de los judíos, era el más, el que más practicaba, iba a decir el más mejor, pero era el que más practicaba, digamos, la religión. O sea, lo dice un hombre con propiedad quien estuvo dentro de ese tipo de observancia. Entonces, uno ve esos primeros versículos y uno entiende quién va a oponerse a alguien que busque la voluntad de Dios. ¿Quién va a oponerse a alguien que se apoye en la ley del Señor para aprobar lo mejor? ¿Quién va a oponerse a alguien que busque el crecimiento espiritual de aquellos que no lo tienen? Eso es digamos, quien tiene ese deseo de llegar a ese nivel, obviamente no podemos recriminárselo. Pero el hecho está en que ellos, como hemos oído esta noche, ellos hacían y no decían. Era una careta que tenían aquellas personas y que a través de esas obras externas ellos querían alcanzar el cielo o creían que ya lo tenían ganado precisamente por esas obras. Pero ya hemos escuchado suficiente de eso. Y quería hacer una aplicación en estos versículos. He tratado de estudiar un poco sobre lo que sucedió allá en 1 Samuel, capítulo 15, y vamos a ir un momentico allí. 1 Samuel, capítulo 15, y el versículo conocido dice 15:22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, aunque estamos hablando de cosas diferentes, hay una aplicación directa aquí. La obediencia al Señor vale más que cualquier obra externa que yo pueda hacer, incluso queriéndola hacer para agradar al Señor. Entonces, valioso para nosotros el obedecer, llevar una vida de obediencia, de fidelidad al Señor. Otra cosa que podemos aplicar aquí es que a quien más se le da, más
se le demanda. Entonces, los judíos tenían un privilegio que no tenía ningún, vamos a llamarlo, otro mortal en la tierra. Allí había nacido el Salvador, allí había nacido el que iba o el que vino a redimirlos de la esclavitud del pecado, y ellos lo habían rechazado. Por eso, al que más se le da, más se le demanda. Que el Señor nos ayude. Hemos tenido nosotros como salvados unos privilegios enormes que tal vez un incrédulo no tiene. Por eso el Señor también nos va a llamar a cuenta, y ojalá que podamos pesar eso en nuestra vida y que eso nos lleve a vivir una vida en santidad. Entonces, la importancia que el Señor da a manifestar realmente lo que es un corazón redimido. Pero otra cosa que le faltaba a estos personajes, a estos judíos, era que definitivamente si no hay una experiencia de salvación en la vida de una persona, de nada sirve. Como decía, creo que fue Jimmy, de nada sirve muchas observancias que son más bien religiosas. Vamos nuevamente a Gálatas capítulo 1 y el versículo 15 dice: pero cuando agradó a Dios, él venía hablando de que era un judío mucho más celoso que los mismos judíos. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dice, revelar a su Hijo en mí. Eso era algo que los judíos o que las personas que tenían el nombre de judío no tenían. A Pablo, él había vivido eso, y la revelación del Señor había sido algo eficaz en su vida, y por eso él con propiedad lo podía decir. Pero llegó el tiempo, hermanos, entonces dejemos hasta aquí.